Bienvenido, aventurero. Yo soy Job y estamos aquí, aquí, para hablar sobre los juegos de rol. El día de hoy es el día del DM y veremos un poco sobre los 3 elementos más importantes para una historia. 3 palabras útiles que te ayudarán en crear tus aventuras. En primer lugar, hay muchas formas de crear una historia y no hay un camino exacto o una fórmula secreta, no. Es muy recomendable alimentar la imaginación leyendo libros, cómics, mangas, viendo series y películas y escuchando música. Ojo, que no te debes frustrar si por más que pienses no se te ocurre nada. Eso no te hace un mal DM. La creatividad es una habilidad que debe ser entrenada y ejercitada, pero nuestro propio estilo de vida puede privarnos de educarnos en dicha área. Para todo lo demás, estoy aquí como tu servidor. Por eso aquí te traigo estos 3 elementos, que originalmente se usan para escribir películas, pero he trasladado esas ideas a la generación de historias para crear una aventura de rol. No vas a volverte un escritor famoso, pero espero que te sirvan mucho en tus aventuras. La manera en cual yo empiezo a crear una aventura es en imaginar una situación, un clímax, fuerzas opuestas que colisionan y van por un mismo objetivo. Ese es el plot, es el pico, es la cumbre de la historia. A diferencia de una película en donde el plot está enlazado con los personajes y le ayuda a tener un arco de personaje en la historia de la película. En un juego de rol ocurre un poco lo opuesto, o mejor dicho, este enlace no existe mucho o no es muy palpable. Tú, como director, no puedes forzar a que los personajes se involucren al 100% en tu historia, ya que tú no los controlas. Pero al que sí puedes utilizar a tu antojo son a tus propios NPC, a un villano, por ejemplo. Un villano no necesariamente debe ser el centro del plot, pero sí tu protagonista para que gracias a él los eventos se desencadenen. No siempre se necesita un villano, pero es la forma más fácil la cual puedes empezar. El plot se divide en 3 aspectos: la meta, el riesgo y la urgencia. Con estas 3 vamos a vincularlas solo con la historia de la aventura. Con los jugadores también se puede aplicar, pero eso ya es otro tema. Comenzamos con la meta. La meta es el fin de la aventura. Encontrar el seto sagrado, por ejemplo. Es muy recomendable que los trasfondos de los jugadores, tú como director, los enlaces un poco con la meta de la aventura. Por ejemplo, si alguien te dice que es un niño rico, un personaje que siempre ha sido adinerado y se quiere valer por sí mismo, pues bueno, qué mejor forma de valerse por sí mismo que encontrar el cetro, devolverlo y ser un héroe. Tal vez este personaje solamente quiere ser el más fuerte y quiere tener gloria. Pues bueno, aquellos que se acercan al cetro son siempre puestos a prueba. Mientras más cerca estés de él, poderosos adversarios aparecerán y etc. Es muy recomendable que todos los personajes, y me refiero también a los NPCs, incluyendo a los villanos, hasta el más pequeño, vayan por el mismo objetivo. Las maneras y las formas por cual los personajes van a conseguir o llegar a la meta arma la idea de sus personalidades y quiénes son además del propósito de su existencia. Por ejemplo, el primer jefe de tu aventura es un bandido. Cree que su jefe, el villano, le dará lo que él necesita, mujeres, dinero, lo que sea, si él encuentra el cetro, obviamente. Por eso se arriesga a realizar asaltos muy difíciles y muy complicados a caravanas de ricos y poderosos. Ya sabes, caravanas que están bien resguardadas por buenos soldados. No necesariamente los jugadores deben saber esto. Esto técnicamente te ayuda más a ti a de que el personaje sea más real. Ahora vamos con el riesgo. Generalmente responde a la pregunta del por qué. ¿Por qué van a la meta? ¿Y cuál es el fatídico final si fallan?
Regresamos con el cetro. El cetro es para cerrar una grieta interdimensional donde habitan los demonios. Cosas típicas de un juego de rol. Si no lo logran, pues los demonios invaden. También existen riesgos más personales para cada personaje. Eso te ayuda a que tus jugadores se desarrollen un poquito. Pero no esperes nada, ya que es decisión de ellos. El riesgo también fortalece la meta, transformando lo que los personajes quieren por una necesidad, o sea, los motivos. Hablemos un poco de este villano que estamos creando ahorita en esta historia. El villano siempre ha sido marginado y nunca ha tenido poder. Por eso hace un pacto con los demonios. De esa forma debilita el sello de su prisión y eso le da el poder y estatus que siempre quiso. Liberar a los demonios es lo que él necesita para quitar esas carencias que siempre tuvo. Ahora pasemos a esos dos personajes que mencionamos antes. El niño rico tal vez va por el cetro para ganar la confianza de sus padres, según él, pero en realidad tal vez lo hace por sí mismo. Él necesita confianza. Por otro lado, el fuerte tal vez nunca fue fuerte en el pasado, y eso hizo perder a un ser querido, entonces él necesita ser fuerte. Si te gusta el vídeo y ayudas a compartirlo, a comentar y a darle like, hablaremos de estos puntos, pero dirigido hacia personajes. Por último, y el no menos importante, queda la urgencia. Responde a la pregunta del cuándo, y podríamos interpretarlo como una bomba de tiempo. Te recomiendo que establezcas límites. Ojo, te lo recomiendo, está a tu decisión. Ya sea que podrías hacer como en X días se acaba el mundo, o como en estos ejemplos, si el malo llega primero al cetro, pues simplemente no la contamos. O bueno, si consigue el cetro, tendríamos una nueva urgencia, de que el villano no llega al portal y tendríamos que interceptarlo en ese momento. La urgencia nos genera situaciones precarias, y es más tensa la situación cuando los jugadores deben tomar decisiones en el acto. La urgencia coge las emociones de los personajes y las incrementa. Una buena meta y un buen riesgo personal de cada jugador, más la meta y el riesgo de la aventura, crearán una tensión que se quedará grabada en sus mentes. Te lo aseguro. Vamos con más ejemplos. Elige el cetro o rescatar al NPC que te encariñaste. Tal vez en un momento de la historia te das cuenta como personaje de que el villano tenía razón y que liberar a los demonios eliminará a esa clase que margina a los más débiles y así todos seríamos iguales. Entonces, si estás de acuerdo con eso, ¿le darías el cetro? ¿No te ha pasado a veces de que los jugadores no van a donde deberían o tienen que ir? Es porque simplemente tu aventura no tiene una buena urgencia. La urgencia también puede colocarse en tramas más pequeñas que llevan la historia. De esa forma van a avanzar porque las situaciones donde se encuentran los empuja. ¿Qué tal si los jugadores salen de un combate malheridos y llegan a una pradera? De pronto a lo lejos ven a la caballería del reino aliado que les da el alcance, pero los confunden con el enemigo y la caballería los captura. Ahora los héroes deben salir de la cárcel, ya sea hablando, engañando, escapando o a golpes. Pero para su sorpresa, se dan cuenta que uno de los lacayos del villano está de incógnito en el castillo y está a punto de hacer una guerrilla para usurpar el trono. Y podría seguir y seguir y seguir con estos eventos desafortunados que simplemente los empujan a la aventura a los jugadores. Pero bueno, ahí lo tienen. Estos tres elementos te aseguran mejorar tu experiencia de juego. Siempre ve por ideas simples y sencillas, porque no importa cuántos detalles le pongas, a veces los jugadores ni lo van a notar. Tampoco te digo que te rindas. Así que haz que tu historia tenga una meta, un fin. Luego piensa en el riesgo, qué es lo que van a perder los jugadores si fallan. ¿Qué es lo que está en juego, tal vez del reino, del mundo, lo que sea? Y al final la urgencia, el tiempo apremia. Eso te asegurará que vayan por el objetivo. Y esta es mi sabiduría compartida. Recuerda que los protagonistas de la aventura son tus jugadores, no los NPC. Tal vez no se desarrollen como una serie o película, pero en ellos está en sus manos salvar o condenar el día. Mi nombre es Job y yo
los bendigo.